te lo voy a decir con respeto, se lo digo a ese ahí que lo graba. Ojalá en la vida nunca te pase una desgracia, Ayuso, para hablar así de mis hermanos palestinos. Tiempo al tiempo la vida te pondrá en su lugar. Espero que nunca te pase la vida. Así que con eso se lo digo a ella, que el que la sigue, la consigue. La polémica política la sirve Isabel Díaz Ayuso, que literalmente se ha inventado una amenaza etarra. Esto es lo que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Escucha al Lehendakari. El Lehendakari le dice: Ayuso escucha, Euskadi habla euskera. Después de su polémica de las lenguas, dice Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Euskadi habla euskera. Esto es lo que se dice. Ella asegura que lo que ha recibido es una amenaza. Entzun pim pam pum, que es lo que coreaban los simpatizantes de ETA cuando se asesinaba. Ayuso dice que ese euskera es violencia verbal. Escuchen, porque lo que hay es literalmente la invención de una amenaza etarra atribuida al PNV en estos términos. Es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño. Me parece altamente preocupante las amenazas, ¿no? El Etsuna Ayuso, que te estamos siguiendo, ¿no? Y utilizando, como hacen siempre, pues en este caso el euskera y esa violencia verbal. Ayuso Anderea, Euskaldunak gara. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Ayuso, señora, Euskadi habla euskera. Esto es lo que se dijo. Esto es lo que ella ha interpretado / inventado. Hoy la polémica está servida. Hoy el Partido Popular en Madrid vuelve a calentar la política. Lectura porque, no digo el PNV está incendiado, es que decir que cuando alguien reclama hablar euskera está coreando una amenaza de ETA, en fin, está siendo tal el calibre, el grosor de las palabras que le ha contestado el Lehendakari. Ha contestado el Partido Socialista. Escuchen a Imanol Pradales. En ningún momento mi intención fue incomodar el domingo en el Alder de Eguna a la señora Ayuso con lo que yo dije. Yo lo que estaba haciendo era una defensa del euskera y sinceramente, pues si le incomodó, lo siento. Ahora bien, en política no todo vale. Me indigna cómo se manipulan burdamente mis palabras, cómo se banaliza el uso de la violencia, cómo se banaliza a ETA y cómo se apunta a una amenaza por mi parte. Territorial, en su condición de ministro de Política Territorial, ¿qué le parece la polémica en las últimas horas entre el Lehendakari vasco y la presidenta de la Comunidad de Madrid? Gracias. Es que no hay polémica, lo que hay es alguien que en euskera dice lo que dice y una presidenta de la comunidad que entiende lo que le da la gana y que le da una vuelta al euskera, lengua oficial del País Vasco, dejando a quien lo dice en absoluto ridículo, ¿no? Me parece asombroso que no tengamos un mínimo ante una intervención pública de por lo menos ver lo que dijo la persona a la que vas a criticar para no quedar en evidencia ante toda España, ¿no? Yo sí tengo que decir con claridad que participé en la conferencia de presidentes, como mis compañeros en la mesa, y creo que fue un gran avance que se pudiera utilizar las lenguas cooficiales en las intervenciones de los distintos presidentes, empezando por el anfitrión que era el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y en aquel momento la presidenta de la Comunidad de Madrid se levanta y se marcha, a la vez que regresa y se queda cuando habla un compañero suyo, presidente de la Comunidad de Galicia, en galego. Y no lo termino de entender, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es ser un poquito más cuidadoso y riguroso cuando haces una crítica, porque al menos infórmate bien y no hagas el ridículo, ¿no? Medios de comunicación no dicen nada. ¿Cómo lo van a decir si está financiado por la señora? Ahora mismo hay una estrategia y esto no es un accidente, porque es la tercera o cuarta vez en apenas 2 semanas en la que ETA ha vuelto a aparecer en esta campaña política. Se vio Kale Borroka en las protestas de la Vuelta Ciclista. Se dijo que había 9 miembros de ETA. Falso, desmentido por el Ministerio del Interior. Ahora se dice el PNV amenaza como amenaza ETA. Isabel Díaz Ayuso ve ETAs por todas partes en las últimas semanas.
Es el comodín que Ayuso se saca de la manga de forma recurrente. Julio de 2024. ETA sigue viva y tiene más peligro que nunca. Palabras de la presidenta madrileña 13 años después del cese de la actividad armada de la banda terrorista. El cese definitivo de su actividad armada. Que ETA está muy fuerte, más fuerte que nunca y está consiguiendo sus fines. Ayuso insiste en ETA a pesar de las críticas. Víctimas de ETA reclaman a Ayuso que deje de utilizar el terrorismo en la campaña del 28M. No respetan a los muertos. Pero es que la sombra de la banda terrorista es un recurso habitual para la presidenta madrileña. Hoy se colabora diariamente con el entorno de ETA por parte del gobierno. Y a pesar de los problemas que le generan este tipo de comentarios, es que les vote chapote. Familiares de víctimas de ETA afean a Ayuso su que le vote chapote contra Sánchez. Ayuso vuelve a insistir en ETA. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Y trata de vender un discurso que forma parte ya de la memoria del pasado. Pedro Sánchez y Pachi López utilizan la Kale Borroka para mantenerse en el poder. Pero ojo, porque ahora cambia de estrategia. A ver cómo podemos extraer la frase que dé la vuelta y que parezca otra cosa. Precisamente es Ayuso quien usa esta frase del Lehendakari Pradales. Ayuso entzun, Euskadi euskaldun. Y la convierte en una amenaza terrorista. De Ayuso es un pim pam pum, que es lo que vino a decir, que es lo que se decía antaño, me parece altamente preocupante. ¿Por qué y para qué Ayuso saca a ETA al debate político una y otra vez? Y esta hoy es la pregunta. Javier Gallego Crudo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Esto es un malentendido o esto es una... La respuesta. No, esto es la estrategia de siempre de Ayuso, de la ultraderecha mundial y nacional, y del ayusismo, que es el trumpismo en España. Si el problema es que volvemos a caer, es que nos pone el trapo y entramos al toro. Es que lo viene haciendo siempre y además utiliza el comodín clásico del Partido Popular, que es todo es ETA y encima si son vascos pues todos son terroristas. Pero esto lo que consigue es que estemos hablando de esta polémica inventada en vez de hablar de la relación de Ayuso y en vez de hablar de la relación que tiene también Ayuso con el genocidio y en vez de hablar de los lazos que tiene con el sionismo, que son temas donde ella se siente fuera de juego, donde no está consiguiendo que su estrategia cale y entonces tiene que sacar una polémica inventada, como hizo, por supuesto, con el caso de su pareja, que también se colocó como víctima de una persecución, como hizo Miguel Ángel Rodríguez cuando saca aquel bulo que termina imputando al fiscal general del Estado por desmentirlo. Y aquí tiene un problema de comunicación, sobre todo con el tema de su pareja y con el tema del genocidio en Gaza, y entonces saca esta polémica inventada para que no hablemos, por ejemplo, de los lazos que tiene con sionistas como David Hatchwell, que es pues el productor de Malinche, otro amigo de Ayuso, de Nacho Cano, que no hablemos de que este señor fue el financiador de la campaña de Netanyahu y que tiene unos lazos con el PP de sobra conocidos, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Madrid, recibió casi 400.000 euros en donaciones, en financiación, y también de otras comunidades del PP, Andalucía y Murcia, ha recibido hasta casi 3 millones de euros. Entonces, esto es lo que quiere Ayuso, que no hablemos, por ejemplo, de sus lazos con el sionismo genocida y que estemos hablando de una polémica que se ha inventado. Y esta es la estrategia básica del populismo de ultraderecha, el manual de desinformación y de distracción. Y no entremos al trapo. Si es que a mí lo que me da rabia es tener que estar hablando de esto cuando en realidad tendríamos que estar hablando de lo otro. Aquí lo hemos contado, Javi. Aquí hemos contado y hablado de las finanzas de Hatchwell y de los, en fin, vínculos que hay a través de esas empresas. Me alegro. Pero, contado esto, hoy esto es gravísimo. Hoy atribuir al Partido Nacionalista Vasco coros etarras y en fin, y desempolvar ETA, esto también es noticia. Sea estrategia o no. Tú dices, es estrategia de despiste, dices. Es estrategia de distracción, estrategia de manipulación del discurso, toda la estrategia comunicativa de Ayuso, también orquestada junto a Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de gabinete, va dirigida a controlar la conversación pública. Y finalmente lo consigue. Finalmente, porque algunos periodistas o pseudoperiodistas no hacen su trabajo de desmentir los bulos en el momento que los dice, tenemos que pasarnos horas, incluso días, desmintiendo desde todos los flancos, tanto periodísticos como políticos, la mentira que ha soltado. Lo que habría que decir es, señor Ayuso, usted ha mentido, y ha mentido porque le interesa que hablemos de otras cosas
y no de las cosas que le incomodan. Y lo que hay que hacer es decírselo en una frase simple y llana y continuar con el discurso por donde tenemos que ir, que es señalar, por ejemplo, las incongruencias de la señora Ayuso, que disfruta, por ejemplo, de un ático ganado con el dinero que su pareja presuntamente defraudó a Hacienda. Por ejemplo, de esos temas podríamos hablar. Ya sé que estáis hablando en el programa de esos temas, pero no le dediquemos más tiempo del necesario a la señora Ayuso porque es lo que quiere. Es que Trump hace exactamente lo mismo, es decir, soltar un globo sonda, una cortina de humo para distraer la conversación de donde le incomoda. Capítulo siguiente enseguida, porque efectivamente la situación en Gaza está siendo muy, muy incómoda también para Ayuso y me vas a decir si es maniobra de despiste o no, pero ¿esto es también cortina de humo? ¿Esto es también estrategia? Es al revés. No es Ayuso quien cuestiona al rey. Es el rey el que cuestionó a Ayuso primero. Hizo lo que cualquier persona con un mínimo de humanidad, que no esté comprada o no tenga vínculos con el sionismo, haría, que es condenar la masacre indiscriminada de civiles. El problema que tiene Ayuso es que la máxima autoridad del Estado la ha desautorizado y se está quedando arrinconada en la historia porque incluso su propio partido está virando tras la estela del monarca y hasta Almeida dijo que no le quitaba una coma al discurso que el rey dio en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El problema de Ayuso es que se ha hecho fotos con el equipo ciclista que intentaba blanquear el sionismo genocida en la Vuelta Ciclista de nuestro país. El problema de Ayuso es que tiene esos vínculos con empresarios del sionismo. El problema de Ayuso es que, cuando ni siquiera era la Ayuso que hoy conocemos, viajó a territorios ocupados, ilegalmente ocupados, y se hizo fotografías con algunos de los líderes coloniales, colonizadores de Israel. El problema de Ayuso es que la historia la está poniendo en su sitio, le está pasando por encima y hasta el rey la ha desautorizado. Ese es el problema de Ayuso, que no quiere que hablemos de sus vínculos con el genocidio. Gallego, no te retires porque hoy esta cuestión la ha terminado de incendiar. Hay de verdad una esfera tóxica en Madrid, desde luego. El alcalde de Madrid. En fin, se habla de quienes protestan. Se menciona a quienes estuvieron protestando en la Vuelta Ciclista. Escuchen a Almeida. Este tono de Madrid, efectivamente, a lo mejor fuera, se empieza a tomar con distancia, porque tela, Almeida. 100 correos de la asesora de Begoña Gómez, que le sacó a Google más de 80.000 euros, a Google, que le sacó dinero a Indra desde el Centro de Negocios Palacio de la Moncloa S.A. Tiene que estar callado, que los alemanes tienen que estar callados, que los italianos, que ha habido manifestaciones masivas en las últimas semanas, tienen que estar callados por los problemas internos de la política doméstica. No es suficientemente importante la masacre, el genocidio que está sucediendo en Gaza para hablar de eso. ¿Es más importante hablar de Begoña Gómez que de Gaza? Yo no soy capaz de entender ese tipo de políticas, no soy capaz de comprenderlo. Yo que estoy bastante de acuerdo con Crudo cuando señala el madricentrismo informativo. Sin embargo, tengo que decir aquí, en este caso, que se trata de dos personajes, tanto uno u otro, que representan el verdadero tuétano del Partido Popular. El Partido Popular hoy en todas estas políticas es Almeida, Díaz Ayuso y un viajante de Galicia. Ese es el Partido Popular, el viajante es el que menos pinta. Por demás, lleno de incongruencia. El señor Almeida debe de haberse olvidado que ese día que él señala en Madrid, estaba en Madrid Alberto de Mónaco, el príncipe. Bueno, pues Mónaco ya ha reconocido al Estado de Palestina también. Y con respecto al rey, ¿qué es lo que pasa? Que estos no son monárquicos de verdad. Pero hoy día, si la monarquía tuviera que sostenerse con estos monárquicos, habría caído ya. Porque es que no entienden lo que es la monarquía parlamentaria ni la monarquía constitucional. Entienden otras monarquías, probablemente medievales, pero esta no la entienden. Y desconocen que el artículo 149 de la Constitución española dice que es competencia exclusiva del gobierno de España, del que sea, las relaciones exteriores. Por tanto, el rey no puede hacer otra cosa que defender lo que defienda el gobierno en sus relaciones exteriores. Lo demás es malmeter, malinterpretar y, por supuesto, ser un mal monárquico, como son todas, ahora yo lo voy a decir con respecto a ello, toda esta gentuza del Partido Popular. Tercera, cuarta vez, porque en la Vuelta Ciclista se dijo esto es cale borroca, esto es ETA. Lo vamos a ver enseguida. La continuidad de este tipo de alusiones lo que pone de manifiesto, entre otras cosas, que ante la ausencia de otras alternativas, de otras propuestas, el PP no puede vivir sin ETA.
Si es que es una constante, desde que se acabó con ETA, afortunadamente, el Estado democrático, por parte del Estado democrático, por cierto, con un gobierno presidido por el señor Zapatero, al que también se ha querido involucrar en este tipo de cuestiones relacionadas con ETA, me refiero, el PP no ha dejado de utilizar el comodín de ETA, constantemente. Y bueno, a mí me preocupa una cosa, todo el mundo le ha respondido ya el Partido Popular del País Vasco. ¿O es que el Partido Popular quiere hacer política en Euskadi manteniendo un apoyo de alguna manera a una señora que no solamente miente, sino que está dinamitando todos los puentes posibles para que el PP en el futuro pueda llegar a un acuerdo con el PNV para formar gobierno? Pero si no le respondió, Carlos si no le respondió en la conferencia de presidentes cuando se levantó, cuando iban a hablar en euskera, pues probablemente no lo va a hacer. Yo creo que esto es ese curso primero de populismo, es decir, jugar al victimismo. Yo soy víctima ahora. Esto es más grave que el populismo, Carlos. Sí, no, esto es dinamitar la convivencia. No, por supuesto, pues que el populismo busca dinamitar, pero es que el populismo busca dinamitar. El populismo busca dinamitar la convivencia. No puede ser que en la dieta comunicativa, la dieta democrática que necesitamos todos los días consumir todos los demócratas, un agente tóxico como es la señora Díaz Ayuso introduzca elementos que envenenan a la gente. Envenenan a la gente. ¿Qué pinta ETA ahora aquí? O la Cale Borroca. Cuando hay alguna polémica en torno a Ayuso, que no, oiga, en ningún momento yo creo que, Javier, estoy segura de que tú estás ahí y tú la dices, señora, nos he dicho eso. Y creo que ya está bien, le tenemos que decir, señora, que no cuela, señora, nos he dicho eso, señora, no se invente más historias para tapar su corrupción personal y familiar y para tapar su ineficacia en la gestión. Mira, termino. Mi hermano me acaba de escribir. Su médico le ha pedido una ecografía de tiroides. ¿Sabéis para cuándo se la han dado? 8 de marzo del 27. Háblenos de esto, señora Ayuso. Pero estamos hablando de una señora que escucha hablar un poco de euskera y no es que gira la cara, es que se levanta y se va. Obviamente el Lehendakari pues le contesta en un meeting como hace cualquiera, pero Ayuso no contenta con hacer el ridículo y un feo a todas aquellas personas que hablan euskera, otro idioma cooficial de España, ahora decide manipular las palabras y que me han dicho pim pam pum. Pues igual que cuando salen los españoles en Madrid, donde ella gobierna, a protestar contra la presencia de Israel y dice que lo que hay es Cale Borroca. La cosa es decir cosas en euskera porque dan como miedo y puedes decir que ETA, y parece que es que la quieren resucitar porque sin ellos no son nada. Bueno, impecable el Lehendakari, con algo a lo que no estamos acostumbrados, que es que alguien diga que si algo ha incomodado, que lo siente, que lo retira, no es lo habitual en este clima de crispación al que estamos que yo creo que es lo más serio, es que no banalicemos la violencia de ETA, y nosotros, hombre, el PNV no es ETA. Referirse de esa manera velada a lo que se decía antaño, yo creo que no hay ningún ánimo de amenazar en las palabras del Lehendakari en ese acto del fin de semana. Y cuidado con banalizar el terrorismo de ETA, porque este país ha sufrido durante muchísimos años el zarpazo del terrorismo. Pero lo que trasciende es esa pugna y ese ataque que hay desde el Partido Popular al PNV. También vemos que se han roto todos los puentes con un socio que en Madrid, para Alberto Núñez Feijóo, debería ser decisivo si quiere prescindir de Vox en la siguiente legislatura, si consigue una mayoría suficiente para gobernar. Se está primando intentar quitarle la posición al PNV en el País Vasco, achicarle el espacio y rascar unos pocos votos, comprometiendo lo que puede ser una alianza de futuro en Madrid y una salida para no tener que depender de los extremismos de Vox. En esta ocasión ha avisado con antelación de que comenzaban las precipitaciones y eso nos ha permitido a todo el mundo tomar las medidas preventivas y realizar actuaciones, y hace un año AEMET, cuando comunicaba, ya estaba ocurriendo. Es absolutamente falso y es muy escandaloso que un año después la estrategia siga siendo la misma, porque esto está judicializado ya y la AEMET avisó entonces como ha avisado ahora, exactamente igual. La diferencia no es la AEMET, la diferencia es Mazón, su gobierno y cómo se han comportado, porque el primer aviso de la AEMET el año pasado fue a las 7:31 de la mañana. Aviso rojo, entonces, en esta zona, en el interior norte de Valencia. Y fue el primero de 5 avisos, porque inmediatamente después llegan otros. Llega a las 7:36 un aviso que ya coloca la tormenta en el litoral norte, exactamente donde descargó la Dana. La AEMET avisa por tercera.
por cuarta y por quinta vez, tercera vez a las 8 de la mañana, extendiendo la alerta, y cuarta vez generalizando todo a toda la comunidad autónoma y a toda la provincia de Valencia en aviso rojo. Es exactamente lo que se ha hecho esta vez. Más temprano, a las 7:11, la EMET esta vez lanza una alerta. No hay diferencias, solo hay una, y es cómo reacciona el gobierno Mazón. Porque cuando Mazón y su gobierno lanzan la alerta, hay gente muriendo ya, ahogándose ya mientras recibe la alerta. A ver, ya en principio no vamos a marearos con más avisos. Se han confirmado los de la mañana, pero no hemos hecho cambios, salvo creo que algo marítimo, porque si no, no me hubiese dejado confirmar lo de la mañana, ¿vale? Sé que ha sido un poco jaleo, hemos ido subiendo naranja, rojo. Bueno, vamos ahora a hacer el estudio de por qué hemos ido emitiendo. Y la EMET avisa, pero el gobierno Mazón manipula. Lo que están escuchando es la grabación manipulada que Mazón hizo pública. Después, insisto, de que las alertas llegaran así. Ay, Dios mío, estaba sonando la alarma ahí. ¡Ahora! ¡Ya! ¡Métete! ¡Métete! ¡Métete, Ana! Ya, gloria a Dios. Así llegaron las alertas, insisto, a tiempo. Así fue la respuesta de Mazón. Tardía y la manipulación que les acabamos de contar, porque el audio que publica la Generalitat es un audio que parece decir no os vamos a marear más. El audio completo que después revela la EMET es este. Mazón mintió entonces y manipuló después, porque la EMET en la conversación íntegra decía otra cosa, decía esto. Entonces, tenemos los rojos abiertos. Y bueno, estamos en vigilancia. A nivel de aviso en sí ya nos puede subir más, pero bueno, sí que podemos ir avisando de se dirige a alguna célula o algo así. Sí, se abre un poquito. Esta es la prueba del 9 de que lo que se hizo el año pasado fue mala gestión. Lo que se ha hecho este año es lo que se debía haber hecho, que se salvan vidas así. Sergi Pitarch, El Diario.es, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Javier. Sergi, porque lo que tenemos este año ha sido totalmente distinto. Alertas y este año ha habido hasta construcción de diques en el Barranco del Pollo. Bueno, la actuación de este fin de semana y de ayer fue prácticamente incriminatoria, porque mandaron bomberos por la noche forestales, mandaron por el día los bomberos del consorcio de bomberos a vigilar el Barranco del Pollo, convocaron a reunión, mandaron el ESALERT casi 13 horas antes de que se activara la alerta roja, realizaron 2 reuniones de coordinación 24 horas antes de que empezara el episodio de lluvias. O sea, todo esto, me imagino la jueza cuando siga o en su investigación cite a declarar a las personas, camarero tiene que ir, y a otros miembros de la Generalitat, y les pregunte por qué se hizo esta vez una cosa y no se hizo la otra, pues le ayudará a apuntalar su acusación respecto a lo que se hizo el 29 de octubre. Sergi, lo que se dice es que la EMET no nos avisó, la EMET avisó. Este año ha vuelto a avisar. Este año los avisos de la EMET han llegado a tiempo y la reacción ha llegado a tiempo. Me han llegado perfectamente. De hecho, la Susana Camarero, la vicepresidenta, lanzó ayer un bulo diciendo que es que en el 29 de octubre no había preemergencia y que esta vez sí que había preemergencia. Es falso. Había emergencia el 29 de octubre del año pasado, con lo cual se tenía que haber actuado cuando se planteó la emergencia y no 13 horas después como cuando se lanzó el ESALERT o 5 horas después como cuando se convocó el CECOPI. O sea, estaba todo exactamente, las alertas de AEMET y de la Confederación Hidrográfica del Júcar han sido exactamente el mismo trabajo que se hizo los días anteriores al día de la Dana. Lo que ha cambiado es la actitud de la Generalitat preventiva. Bueno, no la del presidente, que seguía por ahí, le pilló fuera de juego el domingo en un acto del PP en Murcia, pero bueno, el resto del gobierno sí que estuvo al caso y sí que se actuó con diligencia. Esta es la tercera y última de las claves. Hay una constante, la ausencia de Mazón. Faltó el año pasado, ha vuelto a faltar este año. ¿Qué hay detrás? Mazón repartiendo besitos en Murcia, mientras ya había una alerta que iba a entrar en vigor a las 4 de la madrugada en Valencia. Esto es estrategia jurídica, estaba diciendo aquí Landaburu, la de decir,
yo no estaba el año pasado porque no soy responsable, tampoco este año porque no soy responsable, o esto es torpeza política? Yo lo apunto más a la torpeza política porque él sí que estuvo, por ejemplo, en las reuniones de coordinación de ayer sí que estuvo, lo cual él decía que él no tenía por qué estar en el CECOPI, ha sido su principal argumento desde el principio, que no tenía por qué estar y ahora sí que está. El problema es que sabiendo lo que venía y sabiendo que iba a ser un lunes complicado, que él le pillara en un acto de partido en Murcia cuando ya sabían que iban a activar la alerta roja porque tenían la información. Es un poco llamativo que le vuelva a pillar fuera de juego una crisis climática como la que hemos sufrido ayer. Sergi Pitarch, eldiario.es. Cuídate, gracias y un abrazo. Gracias. Cristina. El argumento en ningún momento puede ser las alertas de la EMET, porque cuando se emite el SALER de hace un año, a las 8:11 de la tarde, ya se llevaban horas en las que los ciudadanos estaban ahogando, en el que se habían llamado todos los números de emergencia, en las que se estaba llamando a los medios de comunicación para describir una situación dantesca. Es verdad que las dimensiones de lo que pasó hace un año no han sido las dimensiones de ahora, porque aquello fue monstruoso, pero no hay discusión, y es lo que está además investigando la jueza de Catarroja, en el que la alerta se envió tarde y mal. Se ha aprendido de los errores, se ha enviado la alerta de manera rápida, se ha colaborado entre las administraciones, muchas empresas públicas, muchas empresas más alucinante es públicas que, y privadas. se está constatando todo lo que se hizo mal, la pésima gestión que costó 228 vidas, pero desde el sillón de presidente de la Generalitat. Sí, bueno, es que debiera haber dimitido ya en su momento, evidentemente, al poco tiempo de esto. Yo lo único, una cosa además que decía Carlos, que me parecía muy interesante, aparte de actuar y de... Están observando y no hace falta que lo escribamos ni que lo digamos, es que las imágenes cantan por sí mismos. Aquí el problema es que está siendo apoyado por el Partido Popular y por el Feijóo. Ese es el verdadero problema. Entonces yo me hago dos preguntas. Primero, ¿apoya Feijóo a Masón porque cree que lo está haciendo bien? Si cree que lo está haciendo bien, Feijóo y el PP tienen que dar muchas explicaciones. La segunda pregunta es, ¿apoyan a a Masón porque creen que lo primero es el PP? Pues gravísimo, porque lo primero aquí no tiene que ser el PP, lo primero tiene que ser el pueblo valenciano y sus infraestructuras y su futuro, porque vuelvo a insistir, el año que viene los que estáis aquí y estáis haciendo este programa, volveréis a comentar estas mismas imágenes. ¿Por qué? Porque seguirá lloviendo catastróficamente, porque es el sino. Vox. No. Si estáis aquí. No, si estáis aquí. Hombre, quiero decir porque yo no estaré seguramente, ¿no? Porque ya no tengo edad para seguir en esto. Has hecho un adolescente. Bueno, vale, pero termino. Evidentemente, si lo que está ocurriendo no es para que un gobierno tome nota, como para decir, oigan ustedes, el país valenciano del futuro no puede ser el país valenciano del pasado. No podemos seguir construyendo donde estamos construyendo. No podemos seguir urbanizando como estamos urbanizando. No podemos... A mí me gustaría saber, y espero que alguien lo sepa, antes que hemos hablado de los colegios, yo ahora estoy muy preocupado por los colegios, siempre lo he estado, pero ahora más porque tengo nietos chicos, ¿no? Y a mí me gustaría saber si esos colegios que hemos visto están en zonas inundables o no están en zonas inundables. Pero Javier, no va a ser 20 segundos. Pero Javier, yo no centraría solo el debate en la figura de Mazón, que me parece absolutamente lamentable. No lo digo por ti, digo en general. Es decir, el debate político es importante porque es el presidente de la Generalitat y es por supuesto le representa al Partido Popular con todos sus dislates que ha cometido en esta historia. Pero yo creo que hay que intentar reenfocar sobre si la política de infraestructuras, la política hidráulica es la correcta. Eso es lo que estoy contando. Sí, no, claro. Es decir, por eso no centrarnos tanto en el pasado. Por donde corre el agua, cuando vemos las imágenes, yo no soy un experto en geografía valenciana, pero donde corre el agua son antiguos cauces de torrentes, rieras, torrenteras y ramblas. En esto hay una clave y también es la prevención, porque hay veces que las riadas en Valencia han sido históricas. Lo que están viendo es Canet de Berenguer. Para quien no esté familiarizado con la geografía valenciana, esto es el norte de la comunidad, esto es literalmente, el norte de Valencia, esto es dirección Sagunto. Canet de Berenguer es zona en la que las riadas, como en Valencia, son relativamente habituales. La clave aquí está en la prevención y en el aviso, porque es que lo que están viendo es cómo han quedado los colegios.
La diferencia esta vez es que 540.000 niños ayer no fueron a clase y hoy 180.000 niños siguen sin ir a clase en 50 municipios. La diferencia aquí no es la infraestructura, es la previsión, es la actuación política. Y a esta hora ya están viendo Ibiza, Formentera, en una situación tremenda, con alertas rojas, y la Comunitat Valenciana, Andrés Senabre, hoy intentando reparar lo que hemos visto en las últimas horas. Cuéntanos, información de última hora. Sí, Javier. Hemos conocido hace unos minutos que la alerta que queda en la Comunidad Valenciana es alerta naranja en la zona alta, en la zona del norte de Alicante, mientras Cullera se trata de recuperar de los 30 minutos fatídicos que vivieron ayer y descargar. Buen día. ¿Se está rehabilitando Amazon? ¿Se rehabilita el presidente de la Generalitat? Bueno, lo intentan rehabilitar, pero Mazón no va a tener el perdón de la ciudadanía, entre otras cosas porque ni siquiera ha pedido perdón. Pero entrando un poco en la estrategia de Feijóo, yo creo que el domingo Mazón no se levantó de aquella silla en la cumbre del Partido Popular, porque no solo sería reconocer que Mazón había fallado el 29 de octubre pasado, sino también reconocer que falló Mañueco con los incendios, que falló Azcón también con distintos episodios de emergencias. En definitiva, el Partido Popular, allá donde está, se está mostrando como un auténtico negligente en todo lo que tiene que ver con la emergencia climática y las emergencias, porque no están a la altura y no están dando la talla. El Partido Popular argumenta que técnicamente el presidente no tiene que estar en una reunión del centro de emergencias. Es cierto que estuvo la delegada del gobierno, el subdelegado de Valencia, Castellón y de Alicante, pero la Generalitat está diciendo el presidente no tiene por qué estar allí. La izquierda, ustedes, están haciendo uso partidista de esto. Yo me dedico a la política, o sea, yo no creo en la tecnocracia, yo creo en la democracia. Me dedico a la política, he sido alcaldesa y he estado al frente de las emergencias en mi ciudad, por ejemplo, incendios o episodios de lluvia. Esta mañana ha estado el alcalde de Gandía, mi sucesor en Gandía, dando amplias explicaciones. Soy ministra del Gobierno de España y ustedes han podido ver todos cómo el presidente del Gobierno siempre se pone a la cabeza de las emergencias. Lo hizo en la pandemia, lo hizo en el apagón. Además, reúne a todos los ministros, que también es muy importante, para ver cada uno en su cartera qué responsabilidades y qué va a hacer en cada momento. ¿Por qué el presidente de la Generalitat no se tiene que poner al frente de la emergencia? Además, venimos de un gobierno, el gobierno de Botànic y el gobierno de Ximo Puig, donde hay multitud de ejemplos donde Ximo Puig sí estaba al frente de las emergencias. Por tanto, aquí lo que hemos tenido, y se constata con este temporal de este fin de semana, fue a un Consell y a un Mazón que no estuvo a la altura. En aquel momento, yo quiero recordar que la excusa fue que el Saler no tenía un protocolo. Bueno, pues todo eso ahora ha quedado básicamente en el cajón del bulo y en el cajón de la mentira por ellos mismos. Y hoy mismo el PSPB hemos registrado en las Cortes una pregunta muy clara para que nos contesten cuáles son los criterios técnicos por los cuales han enviado esta vez el ESALERT y por los cuales enviaron el ESALERT en aquel momento. El ESALERT en el día 29 de octubre se envió a las 8:11 de la tarde, con poblaciones inundadas, con rescates que ya se estaban haciendo y lo sabían porque en la ciudad de Utiel ya estaba inundada, ya estaban rescatando gente y todavía tardaron hasta las 8 de la tarde. Y esta vez lo han enviado en domingo, un día antes de que empezara el temporal. Por tanto, ellos mismos están situando la actuación del día 29 de octubre del año pasado en la negligencia política más absoluta. Ministra, déjeme que se lo pregunte de otra manera. Si usted hubiera estado al frente de la Generalitat, ¿usted se habría sentado en ese centro de emergencias? Por supuesto, es que además lo he hecho siempre en mis responsabilidades y es que da mucha pena que al final la ciudadanía deje de creer en la política, porque no ha fallado la política, no han fallado las instituciones, no ha fallado el Estado, no han fallado los servidores públicos que ustedes mismos hoy están contando cómo los bomberos, los agentes forestales, los bomberos forestales están siendo enviados y aquí todo el mundo cumple. Lo que falló fue la dirección de la emergencia, las decisiones tomadas, pero de Mazón y de todo el Consell.
de todo, porque quiero recordar que la señora Susana Camarero, que hoy ha inventado este bulo, señora Susana Camarero, aquel 29 de octubre tenía un mensaje que la avisaba de que los barrancos estaban a punto de colapsar y contestó Jopé, se conectó, y eso lo hemos sabido después de muchos meses, a las 5 de la tarde a aquel CECOPI de manera virtual, lo abandonó 40 minutos después para irse a entregar premios y no avisó a las residencias, no avisó a través del servicio de teleasistencia a las personas dependientes, que hemos conocido que 37 de esas personas murieron en la Dana. El 16% de los muertos eran personas que dependían directamente del servicio de asistencia, de acompañamiento. Hemos escuchado la semana pasada al señor Gampan Pols decir que falló la autoprotección. Se lo está diciendo a estas 37 personas que se tenían que autoproteger, personas dependientes para cualquier cuestión. En definitiva, es tan escandaloso que nosotros llevamos diciéndolo hace mucho tiempo, no es solo Mazón, es toda un Consell y sobre todo también esa filosofía de negacionismo de la ciencia, de negacionismo del cambio climático, que nos convierte en más negligentes si están ellos al frente de las instituciones. Diana Morant, ministra, secretaria general del PSPB.